Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de ustedes, y por tanto será exaltado, teniendo de ustedes misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué gozo es estar con ustedes esta mañana, teniendo la palabra de Dios en nuestras manos y considerando todo lo que Dios tiene para nosotros. Es algo muy importante. Aparte de todo lo que en el mundo se dice alrededor, solo Dios es veraz, no es mentiroso. Él lo que dice se cumple, es confiable y es bueno abrir la Escritura, es bueno escucharle, tener un corazón dispuesto para entender su palabra, su inigualable palabra. Y es un gozo para mí comenzar esta semana, esta mañana con ustedes. Esta mañana hablando de principios esenciales para nuestra vida, para nuestros corazones, para nuestros matrimonios, ¿verdad? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos completos, enteramente preparados para toda buena obra. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos iniciando la semana. Qué mejor inicio de semana que con la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos abrazar, que la podamos poner por obra. Quiero darte la bienvenida. Estamos ya en Esenciales y queremos agradecer a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, en el 673 de Avon Road y en el 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguros de auto, de casa, quieres asegurar tus pertenencias, si estás en un apartamento rentado, por favor, acércate a Omega Insurance. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. También queremos agradecer a nuestra amada familia Calvary Compañerismo Cristiano y a todos aquellos que mandan sus aportaciones para que estos programas sucedan y llegue el Evangelio de Jesucristo hasta donde tú estás ahora. Gracias a ti que estás conectado a las redes sociales, en Facebook, en el canal de YouTube de la página Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos, bienvenidos a Esenciales, y vamos a concluir con la carta de Judas. Así es, estamos muy agradecidos porque este domingo pudimos terminar y toda esta semana vamos a estar cerrando esta preciosa carta, dándole gracias a Dios. Tuvimos una semana preciosa de palabra, de oración. La semana pasada estuvimos toda la semana orando y fue una bendición. Fíjate que no pasó mucho tiempo. Este domingo, gracias a Dios, tuvimos hermosos rostros, nuevas caras llegando a la iglesia. Estamos viendo la respuesta de Dios y queremos hacerlo más seguido, estar orando congregacionalmente, buscando al Señor. Qué importante es esto para protegernos como iglesia. Tenemos un arma poderosa, maravillosa, que es la oración. Tenemos la palabra, son estas dos piernas impresionantes que hoy precisamente, o esta semana, vamos a estar hablando de cómo necesitamos hacerlo, cómo necesitamos orar, buscar a Dios con todo nuestro corazón y al mismo tiempo estar siendo guiados por su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, fíjate la última parte de Judas, después de habernos hablado tan duramente, yo creo que no duramente, sino más bien tan claramente, tan real, ¿no? Tan real, con toda realidad, hablándonos de lo que hay en el corazón perverso, porque no somos mejores que otros. Esa es la realidad. Lo único que nos ha hecho distintos, pues, es la gracia de Dios. Es la influencia de Dios en nuestros corazones que nos ha transformado. Pero esta es una advertencia, este no es solo un juicio de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios, porque ni siquiera somos nosotros, es lo que el Señor inspira y nos advierte. Satanás es real, los falsos maestros, la falsa doctrina, los enemigos de la cruz son reales y están por toda la Biblia, y necesitamos estar preparados porque es un peligro latente y es un peligro real. Por lo tanto, Judas se dedica a hablarnos, pero con una claridad impresionante, acerca de lo que realmente hay detrás de todos estos ministerios, ¿verdad? Que hablan acerca de la codicia, que hablan acerca de tu mejor vida ahora, que es lo que nos ha estado mostrando, ¿no? Y hoy esta semana vamos a estar viendo acerca de lo que es verdadera espiritualidad, lo que es hacer una diferencia entre lo carnal y lo espiritual, que es algo que necesitamos hacer, y cómo sostenernos
en la oración, en el Espíritu, en la palabra y cómo conservarnos en el amor de Dios y en la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Y salvar a otros, evangelizar, tratar de ayudar. Esto es algo necesario. Quiero darle lectura ahí en Judas 17. Judas 1:17 dice así: pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salven, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarles sin caída y presentarles sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Qué hermoso final de un cierre precioso. Me gusta mucho cómo ellos no tienen al Espíritu, cómo nosotros debemos orar en el Espíritu. Vamos a estar viendo qué significan estas cosas, ¿verdad? Claro, una diferencia entre andar en el Espíritu, ser controlado por el Espíritu Santo de Dios, y cuando realmente somos arrastrados por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Y me gusta mucho, pero ustedes, amados, o sea, qué increíble, ¿verdad? Amados de Dios, amados por el Señor Jesucristo, apartados a ser santos para Dios, apartados para ser un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Amados, tengan en memoria las palabras, ¿no?, que fueron dichas por los apóstoles. Y esa es la primera parte. Fíjate, durante toda la carta se le ha estado pasando diciendo: ellos, estos hombres, estas son manchas, ¿verdad? De estos profetizó Enoc, ¿verdad? Pero de pronto contrasta a Judas: pero ustedes, amados. Y es algo que nosotros debemos estar recordando. Somos amados por Cristo, amados por Dios, amados por la iglesia, ¿no? Y este pero Dios siempre es una intervención de Dios para nuestro beneficio. Lo puedes ver en Efesios, ¿no? Muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia. Y en muchos textos ves ese pero Dios para nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? La primera estrategia de contraataque, ¿verdad?, o de protección, ofensiva o defensiva en este caso, es tener memoria. Esa palabra es interesante, implica fijar en la mente, capten, ¿verdad? Este verbo lo mencionaba yo, que se traduce también como estar comprometido o desposado. Fíjate, es una relación muy importante, es compromete tu mente, ¿verdad? Cásate con la verdad, pon atención. Y qué importante es para un cristiano el estar desarrollando una mente de este tipo, ¿verdad? Una mente disciplinada. Y yo hacía ese punto, ¿no? A veces es impresionante la cantidad de tiempo que desperdiciamos en nuestra mente. Y pensaba yo, si tú pudieras medir tus pensamientos, si pudieras medir el tiempo aire que le prestas a otras cosas en tu cabeza, la cantidad de porquería, la cantidad de veces que estás en stand-by, yo ponía así nomás viendo nada, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Sí, dejando volar tus pensamientos en ¿y si pasara?, ¿no? ¿Y si sucediera? O no pensando en nada, por estar viendo cosas que en la televisión que realmente no te aportan nada en la mente, videojuegos que no te dan absolutamente nada, cuando Dios ha puesto en nuestro cerebro una capacidad impresionante, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos, no se vayan, estamos en Esenciales, esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de esta primera estrategia de defensa, la cual dice, tengan memoria, y eso significa capten, mantengan esto fresco en su mente, ¿no? Y estábamos hablando de la necesidad de desarrollar una mente, de cultivar una mente disciplinada. Eso es algo que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo, debes recordar que Dios nos ha dado una nueva mente y una nueva capacidad de guardar su verdad, sus promesas, para tener sabiduría, ¿verdad? Hoy podemos entender la sabiduría, entender la voluntad de Dios, ¿no? Y es algo muy importante pensar cuánto tiempo pasamos hipnotizados, ¿verdad? Dormidos, distraídos con
con las cosas de este mundo, ¿verdad? Shows de televisión, redes sociales, basura de música. Es horrible lo que se escucha, películas, ¿verdad? Que no nos traen nada a nuestra mente y debemos saber que Dios nos ha dado una nueva mente, ¿verdad? Una nueva mente y Dios nos ha provisto en su palabra lo que necesitamos para tener a esto que le llama una mente disciplinada, entrenada con dominio propio, con templanza, ¿verdad? Esto es algo que a veces perdemos de vista. Dios no solo nos ha dado un nuevo corazón, sino también una nueva mente. Y ese es uno de los mandamientos que vamos a estar viendo, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, pero también dice con toda la mente. Por eso dice, fijen en su mente, ¿no? Sí, claro, qué importante es memorizar, ¿verdad? Y muchas veces decimos, no, yo no memorizo, no puedo memorizar, me cuesta mucho trabajo. Pero fíjate y obsérvate cómo es que realmente sí puedes memorizar y si tienes pues la capacidad de retener. Cuando estás en una conversación, cuando vas a hablar de esa conversación con otra persona, sabes todos los detalles. Cómo en una sola vuelta puedes fijar tantos detalles en tu mente. Y me dijo esto, y me dijo lo otro, y me dijo así. ¿Cómo no podemos prestar tanta atención a un servicio, a la palabra de Dios? Aprendemos por repetición, pero imagínate, lees todo un capítulo de la Biblia, digamos, el libro de Proverbios, un capítulo, ¿y de qué se trató? Pues quién sabe, porque realmente no estás atento. Es una cuestión de atención, ¿no? Es una cuestión de atención y también es una cuestión espiritual, que vamos a estar viendo también, porque esta cuestión a nuestra carnalidad, a nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta esto, porque qué tal una canción de aquella que nos yepa, ¿verdad? Como si nos la aprendemos, alguna cuestión de una película, en un instante ya resolvimos esto y aquello, ¿verdad? Entonces pero debemos saber que hay una capacidad espiritual que Dios ha puesto en nosotros que debemos desarrollar, ¿verdad? Y ahora nos dice Judas, tengan en memoria, capten, mantengan esto en su mente, que dice, versículo 18, los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que hay advertencias en la Biblia por todos lados, ¿verdad? Muchas veces estamos tropezando en nuestras vidas, cayendo en la misma piedra, en el mismo lugar, porque no ponemos atención. Cuando la Biblia tiene, vas caminando y tiene aquí un mensaje, cuidado, otra acá donde dice en rojo, bla, bla, y aquí tocándote la luz amarilla, cluc, 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 vas a caer, claro, vas a tropezar y tú, como dicen en México, chiflando en la loma, ¿no? Sí. Por no tener esta mente. Y por eso nos dice Judas, ¿verdad? Que desde mucho tiempo, ¿verdad? Desde el postrer tiempo que es desde que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y desde que resucitó y está sentado a la diestra del Padre y dejó su iglesia, ha sido el último tiempo y cada vez va avanzando con más rapidez hacia el final, ¿no? Entonces dice, desde allá nos dijeron, ¿verdad? Desde hace 2000 años de historia que el problema está aumentando. Burladores que se hacen pasar por verdaderos maestros y pastores y siervos de Dios con malvados deseos se levantan, ¿no? Y es un hincapié que ha dicho Judas, durante toda la carta, ¿verdad? Sí, un énfasis bien tremendo. Y bueno, si él repite tanto a lo largo de 25 versículos, los burladores, estos que se apacientan a sí mismos, es porque tenemos que tener mucho cuidado de no estar recibiendo estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque tarde que temprano la vida del maestro es su enseñanza. Y si nosotros estamos atendiendo a todas estas fábulas que también le llama, pues imagínate cómo va a quedar nuestra vida, ¿no? Así es, y son burladores, es lo que dice aquí, ¿no? Se burlan de la Biblia, se burlan de Génesis, del diluvio, ¿verdad? De los juicios contra Sodoma y Gomorra, de los milagros de Dios. Y es impresionante que esto no está nada más con la gente inconversa en los medios seculares, no. Seminarios, institutos bíblicos. Sí. Pastores en iglesias no creen lo que dice Génesis 1, ¿verdad? E incluso ya también están enseñando eso porque son falsos maestros o engañados, ¿verdad? Que están ahí y entonces nosotros tenemos que saber esto y estar dispuestos a tener en la mente esto. Hay una advertencia, yo tengo que estar cuidándome. Hay lugares muy peligrosos en cualquier ciudad, ¿verdad? Pensemos sí, claro, en una ciudad aquí o en México o en algún lugar donde tú estás al pendiente. Yo recuerdo que en México yo aprendí a ponerme mi cartera al frente, nunca más me la volví a poner atrás y bueno, siempre estás mirando a tu alrededor qué está pasando porque si no
algo pasa. Sí, alguien viene y te sorprende de pronto, ¿no? Así es. Y entonces esa es la importancia. La Biblia nos está diciendo, tengan cuidado porque hay burladores, ¿verdad? Ahora, algo importante que debemos saber es que aunque el mundo entero no cree en la palabra de Dios, eso no cambia un ápice, ¿verdad? Que la palabra es verdad, ¿no? Mencionaba esa imagen que le dábamos a nuestras hijas, es muy gráfico, pero es que siempre venían, es que todos dijeron esto, bueno, les decíamos a nuestras hijas, sí, pero aunque 1,000,000 de moscas digan que la suciedad es buena y sustanciosa, no la hace buena y sustanciosa, ¿verdad? Entonces este es mi comentario. La incredulidad del mundo, de todo el mundo, no hace que la verdad sea verdad. Al contrario, con su actitud burlona confirman las profecías, ¿verdad? Ahora, fíjate, ya nos comenzó diciendo eso. Nos dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Estamos en esa parte. Y estas palabras que están en este versículo son interesantes, ¿verdad? El Espíritu, el neuma de Dios, ¿verdad? De donde viene neumático o viento, ¿verdad? Y el sensual, esta es una palabra interesante, es la palabra súgicos, ¿verdad? Donde viene el alma, ¿verdad? Pero yo hacía mucha diferencia en estas dos partes, un súgicos y un neuma o un neumático, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere con esto y por qué les dice, lo traduce la Reina Valera como los sensuales, ¿verdad? Los sensuales se refiere a una diferencia. El suge, ¿verdad? Describe a alguien con una vida natural, desde una planta, un animal o lo que sea, hasta un ser humano, ¿verdad? Un perrito, nacen con este suke, con esta vida natural. Pero solo nosotros los cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos un neuma, un espíritu vivo. Nacemos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero cuando viene Jesucristo y este nuevo nacimiento, surge una nueva vida en nosotros. Pero Él les está llamando precisamente los sensuales que no tienen al Espíritu, los que son, y hay una cuestión, cuando yo no he nacido de nuevo y cuando solamente tengo una vida natural, la realidad es lo que vemos afuera, ¿no? Afuera me refiero en el secularismo, ¿verdad? La gente está arrastrada por sus pasiones y deseos, ¿no? Y eso es lo que sucede con estas personas, por más que dicen que están guiadas por el Espíritu, no, están arrastradas por sus pasiones y deseos. Y dice que causan divisiones, ¿verdad? Eso es importante porque esta palabra implica arrogancia, discriminar, ¿verdad? Estos tienen el sentir opuesto al sentir de Cristo. Ellos se sienten superiores a los demás, los más ungidos, los intocables, ¿verdad? Y ellos son superiores a los demás. Y entonces esto causa división, conflicto. Entonces es importante ver esta parte, ¿no? ¿Cómo puedes ver a alguien que no tiene el Espíritu? También nos ayuda a nosotros, ¿no? Por ejemplo, como te decía, el ser humano natural, así le llama la Biblia, nace muerto en sus delitos y pecados. Y por eso hay burlones, por eso hay incrédulos, por eso hay todas estas falsas filosofías mundanas, ideologías tan locas, ¿verdad? ¿Qué tienen en común? Rechazan a Dios, no entienden la verdad por esta causa. No es una cuestión de intelecto, es un problema espiritual, ¿no? Y ahora vamos a ir a un corte comercial, ahorita regresamos para que expliquemos un poquito más acerca de esta diferencia, ¿verdad? Entre qué es espiritual y qué es carnal, ¿verdad? Qué es natural. Vamos, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de esto, lo que es súgico, lo que es neumático, ¿verdad? Lo que es espiritual y lo que es carnal o natural, ¿verdad? Todos nacemos con esa vida natural, así nacemos desde pequeñitos, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que hay un nuevo nacimiento. La Biblia nos llama a un doble nacimiento, así como hay un doble muerte, ¿verdad? La muerte aquí y la muerte eterna, también hay un doble nacimiento. Muerte, un nacimiento natural, mi nacimiento que yo tengo al nacer del vientre de mi madre, y el nacimiento espiritual, ¿verdad? Que viene por la palabra de Dios, ¿verdad? Por el Espíritu en nosotros, decía el Señor con Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y Nicodemo le decía, ¿en qué consiste eso? ¿Tengo que regresar al vientre de mi madre? No, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne estoy hablando de un nacimiento espiritual,
por el Espíritu, por la palabra de Dios, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Mencionaba esto, ¿por qué la gente no entiende las cuestiones espirituales, ¿no? A veces alguien que no le cae el 20 de lo que es la salvación tiene años en la iglesia, ¿verdad? No escucha, lo que escucha desde el púlpito no le hace sentido, ¿verdad? No le entiende nada, no le causa ni frío ni caliente. Ah, sí, ¿qué dijo? Ay, quién sabe, ¿verdad? Pero a este mismo tipo de personas a veces le pones una canción de banda y le sube la temperatura, ¿no? El chisme, el espectáculo, la política. Pero algo pasa, que la Biblia le causa sueño, es su somnífero, ¿verdad? La oración no le hace sentido, muchas veces está como autómata, ¿verdad? ¿Qué señal nos está dando esto? Pues como que no hay vida espiritual, ¿verdad? Sí, no, esta señal es una señal pues de alguien que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que está vivo pues manifiesta vida, y de esta manera es que manifestamos vida espiritual, cuando tenemos hambre y sed, cuando tiene sentido todo lo que se está hablando desde el púlpito, cuando tienes esta necesidad de orar congregacionalmente, de orar individualmente, de buscar a tu Señor, cuando la Biblia deja de ser un somnífero y te pone las pilas, y es algo que sabes que necesitas para tu vida. Es la guía de la vida, es el todo de tu vida, el tener comunión con Dios y compañerismo con Dios a través de tu vida devocional. Por eso la Biblia nos llama a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser más carnal? ¿Quién va a ser más espiritual? Pues al que más alimentes. Por eso dice, anden en el Espíritu, caminen en el Señor, en estas disciplinas espirituales, y entonces no le van a dar lugar a la carne, porque la carnalidad siempre está demandando, ¿no? Y cuando una persona se acostumbra a eso, no disciplina su mente, no disciplina pues esta nueva naturaleza que tiene, ¿verdad? Lo que sucede es que siempre anda en miseria, y no hay vida más miserable que alguien que ha conocido la palabra, que ha escuchado y vive una vida así lejos de Dios. Eso es lo más terrible. Es una vida muy incierta, ¿no? Entonces de inseguridad, de derrotas espirituales. Esa no es la vida de alguien que tiene una vida en abundancia, ¿verdad? Que tiene el Espíritu Santo. Por eso Judas nos recalca la necesidad de saber la diferencia, ¿no? ¿Quién es alguien espiritual? Porque a veces nos confundimos. Alguien espiritual, según la Biblia, no es alguien religioso, no es alguien ritualista, no es alguien que tiene los ojos en blanco y que habla así, o que se viste de una manera especial, o que trae algo especial y que no lo puedes tocar, y que no puedes estar cerca de él, y que tienes que sacar cita, y que tiene guaruras y que es arrogante. Eso no es espiritual. Las personas que andan en el Espíritu lo manifiestan a través de su carácter, ¿no? Así es, eso es lo que la Biblia nos enseña, porque muchas de las veces también pensamos, no, es que alguien más espiritual es el que ejerce más dones del Espíritu, operaciones del Espíritu. Eso nada tiene que ver con la estatura de madurez de un creyente. No, nada tiene que ver. Pablo se lo dijo a los corintios, están llenos de dones, pero sin embargo andaban haciendo cosas terribles, ¿no? Así es, la iglesia de Corinto es un muy buen ejemplo. Era la iglesia más carnal, a la que más le escribieron en el Nuevo Testamento. Es más lo que se le escribió a la iglesia de Corinto que ni siquiera en los evangelios. O sea, sí, una iglesia totalmente carnal que tenía dones. Eso es algo que debes de quitar de tu mente, el decir, ¿por qué él habla en lenguas es más espiritual? ¿Por qué él profetiza es más espiritual? No, esos son herramientas que Dios da, ¿verdad? Yo puedo ser un mecánico, por decir algo, se me viene a la mente, un muy mal mecánico y tener las mejores herramientas, pero las mejores herramientas no me hacen un buen mecánico, ¿verdad? Esta es la misma situación. La Biblia no menciona que alguien espiritual sea alguien que sea muy dotado en cuanto a dones del Espíritu y estas cosas. Ahora, estamos hablando de estos falsos maestros que literalmente están falseando los dones del Espíritu, están falseando sabiduría, ¿no? Están hablando de algo que no es. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso, verdad? Él nos dice que es el fruto, como decías, el carácter. Así podemos identificar un falso maestro, un profeta, un pastor, un creyente de uno correcto, ¿no? Y Judas por eso checa toda esta carta de Judas, se la pasa hablando exclusivamente del carácter. Eso es lo que marca una persona espiritual o no, ni siquiera las masas o los ministerios. Eso no es lo que hace una persona espiritual. La Biblia nos enseña claramente que una persona espiritual, guiada por el Espíritu, es
el carácter de esa persona. Gálatas 5:19, fíjate, nos va a ayudar mucho. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. En la Reina Valera diría: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, manifiestas son las obras de alguien que es carnal, ¿verdad? De alguien que por más que supuestamente presuma de dones espirituales, presuma de un gran ministerio y esto y el otro, no, lo que manifiesta su vida, eso es lo que dice si es verdaderamente guiado, lleno del Espíritu Santo o no, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Judas nos está diciendo los resultados de las obras de un psúquico, ¿verdad? De un carnal, de un natural. No importa cuánto éxito tenga, no importa cuánto manipule las masas, no importa qué espiritual parezca, no importa si tiene una membresía, un título teológico, un título en la iglesia como pastor o diácono o ministro. Esto es lo que un psúquico manifiesta, por lo que está caracterizado. Y la lista que tenemos ahí en Gálatas, como menciono, no es exhaustiva. O sea, hay mucho más en la Biblia que nos habla. Pero checa, dice: inmoralidad sexual, si quieres ayudarme. Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles los que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Así es, dice cosas semejantes. Y qué interesante que es justo lo que Judas está describiendo de estas personas, ¿verdad? Sí, es importante. Ahora, al contrario, ¿qué enseña la Biblia, la cual es nuestra máxima autoridad? No un conjunto de ancianos, no una denominación. El conjunto de ancianos y la denominación tienen que estar doblando su cuello a la autoridad bíblica, que es la palabra de Dios, porque Jesucristo es la cabeza, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios que alguien neumático, alguien espiritual, ¿qué va a manifestar, ¿verdad? ¿Por qué va a estar caracterizado? ¿Cuál va a ser su estilo de vida? Y Gálatas 5:22 y 23. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Así es, eso me gusta, ¿verdad? En lugar de alegría, gozo, ¿verdad? Como lo dice la Reina, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gentileza, que es lo mismo, ¿verdad? Y esto es algo muy importante. Ahora, sin mencionar que también va a manifestar justicia, santidad práctica, obviamente amor a su prójimo, amor por la verdad, amor por lo que es bueno, ¿verdad? Es alguien que se parece a Cristo. Entonces, fíjate, en cuanto a lo que es espiritual, tenemos que cambiar esa manera de pensar. Necesitamos comenzar por tomar en cuenta la palabra de Dios y aprender cómo ella nos enseña a relacionarnos verdaderamente con su espíritu para poder ser espirituales en realidad. ¿Okay? Es algo necesario, porque hoy en día, como los gentiles o como los paganos, se confunde espiritualidad con ritos totalmente místicos y emocionales, ¿verdad? Sí. Y yo no quiero decir que en nuestra oración, yo he hecho mucho hincapié en eso, que en los tiempos de oración congregacionales, que los domingos en la iglesia no hay algo de místico y emocionante, okay, porque existe. No somos, decía yo, no somos Terminators, ¿verdad? No somos robots, y eso está mal. No está mal que estemos fríos, porque la presencia de Dios, la realidad de la palabra de Dios, cuando viene y choca en nuestra mente y nos impresiona y nos transforma, eso es algo que afecta todo nuestro ser, emociones, ¿verdad? Sí, sentimientos, todo, ¿verdad? Pero es algo muy importante que no pienses que la espiritualidad solo es una cuestión emocional y mística. La escritura es irreemplazable. Sí, o que solamente se da dentro de este servicio de adoración o en el servicio de oración o durante un tiempo congregacional, ¿no? O sea, vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu es algo de cada día, y tú puedes caminar en el Espíritu y andar en el Espíritu cada mañana, en tu trabajo, en tu casa, donde sea. O sea, no es algo que suceda solamente en
en un ambiente en donde estamos congregacionalmente juntos todos, ¿no? Es cierto, y si bien eso sucede mientras estamos juntos, por eso el valor de juntarnos los domingos, ¿no? Ahí suceden muchas cosas especiales. Realmente andar en el Espíritu es algo muy natural, sobrenatural, pero al mismo tiempo es algo muy natural, el vivir la vida diaria. Y vamos a ir a un pequeño corte comercial. Te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos, no te vayas, esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, es muy importante esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Puede ser que haya una experiencia emocional, mística, porque lo es, como te decía, cuando partimos la cena del Señor, cuando estamos juntos. Ay, Dios nos creó, Dios creó todo lo que somos, lo creó para su gloria, es algo precioso. Pero no debemos pensar que porque algo fue muy emocional o muy místico, ¿verdad? Es necesariamente espiritual, porque ahí es cuando puede haber bastantes cosas, ¿verdad? Que no vienen de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces en lugares yo recuerdo que estuvo de moda, no sé ahora, pero donde la gente decía, no, es que el servicio estuvo tan poderoso que ya ni siquiera abrimos la Biblia? O sea, eso nada que ver, claro, ¿no? No, lo que te decía, puede haber de pronto ese tipo de cosas así, mucho show, mucho luces y humo y lo que sea, pero llegando a casa todo es igual o peor, ¿verdad? La gente se sigue divorciando, los hombres y mujeres siguen esclavos de sus pasiones y deseos, de pornografía, de esto y del otro. Por eso te das cuenta que eso no es algo espiritual. Por eso es importantísima la palabra de Dios, es indispensable, ¿no? Tenemos que aprender a ponernos toda la armadura de Dios, conocer la verdad, conocer la justicia, el evangelio, la misericordia de Dios. ¿Dónde vas a conocer esas cosas? No son cosas que tengas que adivinar, ¿no? Sino son cosas que literalmente vienen de tener una mente disciplinada, instruida por la palabra de Dios, ¿no? Sí, de tener en memoria el fundamento, la fe y la doctrina de los apóstoles, a la que Hechos 2 nos dice que el fundamento está en eso, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? El evangelio, lo que Jesús les enseñó, lo que Jesús les dijo. Tenemos todo el Nuevo Testamento para saber cuál es la doctrina de los apóstoles, a lo cual tenemos que poner atención, a lo cual tenemos que tener una mente entrenada. Así es, dice la palabra de Dios en Proverbios 23, compra la verdad, no la vendas. Interesante, ¿verdad? Cómprala tú, cómprala y no la vendas, ¿verdad? La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia está ahí para que tú la adquieras, y comprarla implica, ¿verdad?, utilizar tus recursos, tu tiempo, ¿verdad? En 1 Corintios 16:13 les habla a los corintios Pablo, les dice, velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente, esfuércense, ¿verdad? En cuanto a los hombres, ¿verdad? Es importante estar velando, estar firme en la fe. Primera de Tesalonicenses 5:20 al 23 dice, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Esto es algo maravilloso y necesario, ¿verdad? Tomar en cuenta la palabra dada por nuestro Señor, entenderla, aplicarla, ponerla por obra, utilizarla como lámpara para que alumbre en lugar oscuro, que ella le dé forma a nuestros tiempos de oración, a nuestros tiempos de espiritualidad con el Señor, para que luego manifiesten esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Un fruto verdadero del Espíritu. Sí, pero ¿cómo vas a ejercitar eso si te la pasas viendo la televisión, si te la pasas tomando influencia de canciones, de modas, si a las personas que más sigues son estos nombrados coach de vida, que son coach de vida totalmente plantados en filosofías humanistas, en donde te encanta, claro, por eso nos encanta escuchar Ámate a ti mismo, ay, es que él me motiva tanto a seguir adelante. Es así como dices tú, ¿no? Te infla la pelota un ratito, pero al ratito el globo se poncha y vienes hacia abajo, así, como esos globitos que se ponchan, ahí quedas tirado como un plastiquito, porque eso no tiene un poder para transformar tu corazón, eso no tiene un poder, el poder del Espíritu Santo que glorifica a Cristo. Esa es la diferencia. O el hombre se glorifica a sí mismo, o nosotros tenemos el Espíritu Santo que glorifica a Jesucristo. Así es, y debemos entender esa diferencia es de espiritualidad real a lo que es carnal, porque como dices, todas esas palabras de ámate a ti mismo, eso de estar empoderado y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo peor del caso es que esas combinaciones de ideologías o filosofías
mundanas que tienen una premisa anti-Dios, es decir, viene del ateísmo, viene de no existes Dios, de yo soy el centro, de yo soy lo máximo, yo soy el que voy a cambiar mi entorno, yo soy el poderoso aquí. Vienen de ahí y de pronto las combinan. Eso es terrible. Lo combinan con las cuestiones espirituales que la Biblia dice. El mandamiento de la Biblia, el primero es muere a ti mismo, ¿verdad? O sea que en ningún lugar de la Biblia sabías que vas a encontrar la palabra autoestima. O sea, para empezar. Y estas cosas hablan de eso, es de tú levántate. ¿Sabes que ese es el mensaje de Satanás? El mensaje de Génesis capítulo 3 es seréis como Dios, ¿verdad? Y muchas veces no alcanzamos a entender esa diferencia entre estas dos cosas. Por eso yo quiero animarte en este día a que comencemos esta semana de esa manera. Comencemos esta semana pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame lo que es realmente espiritual de lo que es carnal. Enséñame a discernir. Hay una falta de madurez, una falta de sabiduría y entendimiento en el pueblo cristiano en nuestros días, precisamente por cerrar la palabra, de no entender esa diferencia. A mí me desespera, la verdad, el que alguien no entienda la diferencia cuando algo es carnal y algo es espiritual, algo que solo me lleva a esto. Y el punto es lo que decías hace ratito, no hay verdadera libertad, no hay verdadera transformación. El cambio solamente es temporal y después llega el golpe con todo para destruirlo. Realmente tu matrimonio, tú no te levantas, tu matrimonio no se levanta, tus hijos, realmente no hay progreso espiritual y real. Y eso es a lo que nos llama el Señor. Yo te pido que en este día pues hagas una decisión por Cristo y en verdad le creas a la palabra de Dios. ¿Cuál es el evangelio? Porque tenemos que predicártelo antes de terminar este programa de hoy, que vamos a estar hablando de todo esto. Pero es muy importante esto: el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Que no tiene esta conexión con Dios. No hay manera de que una persona que no ha sido renovada o redimida por Cristo pueda relacionarse con Dios. Eso la Biblia lo enseña con toda claridad. Entonces lo que tienes que hacer, en primer lugar, toda esta cuestión de situaciones que ves en tu vida, de no saber a dónde ir y desperdiciar y volver al mismo lugar, es precisamente por la falta de verdadera sabiduría y dirección, y esto es algo espiritual que solo viene de parte de Dios. Ese no es lo peor. Lo peor del caso es que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué significa esto? Que estás en graves problemas, como toda la humanidad sin Cristo. Esos graves problemas es estar bajo la ira de Dios. Viene un juicio, viene el fin del mundo, el infierno es real, ¿verdad? Y todas estas cosas son reales, ¿verdad? No solamente es una vida miserable aquí, sino una vida sin Dios por la eternidad, y eso es algo terrible. Pero la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento, ¿no? Ese es el deseo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero invitarte a esto, quiero invitarte a que hagas esta decisión, y a que quizá escuches, quizá Dios te esté dando oídos para oír y saber que tu más grande necesidad es precisamente esto, una necesidad espiritual, para comenzar a entender bien tu entorno. Pero para esto necesitas creer que has pecado contra Dios, necesitas creer que Jesucristo fue a morir por ti, necesitas soltar tus pecados, soltar tus ídolos, ¿verdad? Soltar todo aquello que piensas que no vas a vivir sin eso. Al contrario, entender que esa es tu perdición. Soltarlo. El pecado es como aquel hombre rico que se está hundiendo en un barco con mucho oro y prefiere hundirse con el peso del oro en sus manos que soltarlo y tomar un salvavidas. Jesucristo es ese salvavidas, Jesucristo es ese paracaídas, ¿verdad? Quien vino a morir y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Hazle tu Señor el día de hoy, hazle el Señor de tu vida y recíbele. ¿Cómo? Ora simple y sencillamente, dile: Señor, he pecado, Señor, por favor dame vida eterna, dame un nuevo nacimiento, te creo a ti, quiero de aquí en adelante vivir para ti. Y pídeselo en el nombre de Jesús. Y bueno, yo quiero dar las gracias a nuestros sponsors, quiero dar las gracias a Omega Insurance, que está en 2 locaciones, 673 de Avon Road y 285 de Gedwell Road, Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias, familia hermosa, por estar comprometido con el Evangelio de Jesucristo. Y Be Happy Yard Signs, que también está teniendo unas bombas de chocolate impresionantes. Ahí abajo está el teléfono de Lucía, comunícate con ella. Así es, y gracias a ti que nos has visto, que estás con nosotros comentando, leemos, créeme, cada uno de tus comentarios, y le damos gracias a Dios porque estás conectado con
con nosotros, te mandamos un saludo y los que escuchan después del tiempo y en la radio, que Dios te bendiga. Haz esta decisión de venir a Cristo y te damos gracias por estar con nosotros caminando a lo largo de toda la Biblia y la palabra de Dios. Te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.